buenos días, tengan todos ustedes. Soy el doctor Oscar Valencia, coordinador de este espacio de educación médica continua. Antes de dar inicio a nuestra sesión, les recordamos mantener en silencio sus micrófonos. Les recordamos que las preguntas las podrán hacer a través del chat y les suplicamos que nos hagan el favor de llenar una encuesta de satisfacción al final de la sesión y la liga para esta encuesta estará en el chat o bien a través del código QR. En nombre de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey, les doy la más cordial bienvenida a esta sesión académica de pediatría. El día de hoy tenemos un tema muy relevante, rehabilitación renal por el doctor José Carlos Romo Vázquez, quien me voy a permitir dar una pequeña reseña. Él estudió medicina en la Universidad Panamericana. La especialidad de pediatría la realizó en el Hospital Infantil de México Federico Gómez. La subespecialidad en nefrología pediátrica la hizo en el mismo hospital y una alta especialidad en terapias de reemplazo renal lentas continuas en Children's Mercy, Kansas City. Él es jefe del departamento del Hospital Infantil de México Federico Gómez. Es miembro de la Asociación de Médicos del Hospital Infantil y cuenta con una maestría por el Departamento de Bioética en la Universidad Panamericana. Es profesor adjunto de pediatría de la Facultad de Medicina de La Salle y es profesor titular del curso de nefrología pediátrica y neonatal en el Hospital Español. Es becario del Instituto Carlos Slim de la Salud por la convocatoria para el impulso de la investigación de salud 2010 y en la Sociedad Mexicana de Nefrología Pediátrica presta sus servicios como secretario. Sin más, le voy a dar la palabra al doctor José Miguel Hinojosa Lezama para que conduzca esta sesión. Buenos días a todos, bienvenidos. Como recordarán, la semana pasada iniciamos a revisar el tema sobre la enfermedad renal crónica, sus causas, los factores predisponentes y pues los mecanismos de progresión de esta enfermedad, asimismo como el protocolo de seguimiento de los pacientes con esta terrible enfermedad. Entonces, para continuar con el manejo de estos pacientes con enfermedad renal, el doctor José Carlos Romo nos hablará de las terapias de rehabilitación renal, tanto para la enfermedad renal aguda, el daño renal agudo, como para la enfermedad renal crónica. Agradecemos mucho su gran disposición a colaborar con nosotros. Bienvenido, doctor José Carlos. Buenos días a todos. Pues muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un gusto y un placer poder estar con ustedes, pues platicando de la enfermedad renal. La enfermedad renal es algo muy importante a considerar en todos los ámbitos de la práctica del médico. Y la verdad es que hablar de terapias de reemplazo renal o de rehabilitación renal es algo muy grande, es muy vasto. Pero empezaremos con poquito a poquito y espero que sea de su agrado. Como ya me presentaron, soy el doctor Romo, soy jefe del departamento de nefro, estoy a sus órdenes del Hospital Infantil, estoy a sus órdenes para lo que pueda ayudarles. Y quisiera empezar platicando con ustedes acerca de algunos puntos que trataremos en esta charla, un poquito de historia. Yo creo que siempre recordar de dónde venimos nos ayuda a saber hacia dónde vamos. Un poquito acerca de la lesión renal aguda, de la enfermedad renal crónica y hacia dónde o cuáles son algunos puntos importantes en la rehabilitación renal del paciente crónico, que es el trasplante, ¿no? Fíjense que hace algunos años, haciendo una plática, me encontré en la biblioteca, en la hemeroteca del Hospital Infantil, un artículo que se llamaba así, Nefrología Actual, escrito por el que fue el fundador del Departamento de Nefrología, el doctor Gustavo Gordillo Paniagua, en donde él empieza a hablar acerca de qué es o cómo se pueden o cuáles son las nuevas tecnologías, ¿no? En aquel entonces, la aplicación del riñón artificial
que constituía una gran ayuda para enfermos temporalmente sin riñones, ¿no? Así era la terminología que se utilizaba en aquel entonces. Y esta era la justificación para poder utilizar estas terapias, ¿no? Al fin del día, mantener la homeostasis. Y él explicaba, ¿no? Que era una medida salvadora, ¿no? Entonces, fíjense cómo hace 70 años de esto, ¿no? Se empezaron a ver como algunos horizontes hacia lo que podemos hablar hoy, que es la rehabilitación renal, ¿no? Algunos años en el hospital infantil, por ahí de 1950, y por eso lo traigo a colación, porque desde 1950 se empezaron a hacer estos intentos por recuperar a los niños con enfermedades renales, ya sean agudas o ya sean crónicas. Y el doctor Gordillo en 1954 fundó el primer departamento de nefrología pediátrica en el mundo, que es el departamento de nefrología del Hospital Infantil de México. Pareciera raro, pero no existía en todo el planeta un departamento exclusivamente de nefrología pediátrica. El doctor Gordillo, después de haber estudiado en la Universidad de Harvard, regresó al hospital infantil a trabajar, él era médico militar, y fundó el departamento de nefrología del hospital, ¿no? La foto del maestro Gordillo, de hecho el departamento de nefrología del hospital infantil lleva su nombre, ¿no? Y aquí algunas fotos también tomadas de los anales del Hospital Infantil de México y de la atención en aquellos días sin guantes, jeringas de cristal, ¿no? Cosas que ya son pues sí, de foto, ¿no? En 1957 empezó esta historia. En 1957 se compró el primer equipo de hemodiálisis del Hospital Infantil y el doctor Gordillo, junto con el doctor Salzman, que fue el jefe del departamento de nefrología pediátrica del Instituto Nacional de Pediatría, fueron los primeros en hacer hemodiálisis en los niños en el país. Estas hemodiálisis o estas soluciones eran preparadas de manera casera, ¿no? No había soluciones para diálisis, no había soluciones para hemodiálisis. Esto se hacía ahí en el laboratorio de nefrología, haciendo algunas fórmulas que ahorita les voy a mostrar, ¿no? Y para el año 1962, junto con el doctor Felipe Mota, en paz descanse, se empezó a tener una experiencia ya de 50 pacientes con enfermedad renal y en hemodiálisis. Y para 10 años después de que se empezó la primera hemodiálisis en el hospital, en 1967, se llevó a cabo el primer trasplante renal en México y en América Latina, ahí mismo en el hospital infantil, ¿no? Entonces, estas son algunos datos, algunas imágenes de las diálisis extracorpóreas, aquí se llamaban así, ¿no? O sea, en aquel entonces era riñón artificial de Kolff-Brickmann, ¿no? Esa era como se llamaba la máquina de hemodiálisis. Y fíjense, esto era algo interesantísimo. Ahorita ya vemos las máquinas súper automatizadas, digitales, ¿no? Y antes, en aquel entonces, las soluciones dializantes pasaban a través de un tambor en donde se enrollaban tubos de celofán por donde pasaba la sangre de los pacientes, ¿no? Entonces, bueno, la inventiva que ha venido después de todo esto ha sido algo brutal, ¿no? Entonces, y luego pasaron, ¿no? A los carretes desechables de Kolff, ¿no? Que eran 2 tubos de celofán enrollados, en donde pasaba la sangre por en medio, ¿no? Y eso lo que hacía era que, pues, si un paciente no estaba fijo, era ya una máquina más transportable, se podía llevar a diferentes sitios, ¿no? Y luego para el último, que fue el con el que se empezaron estas terapias más en niños, fue el de McNeil, que consistía en una serie de 26 tubos de celofán puestos sobre láminas de nylon, ¿no? O sea, ¿cuál es el riesgo de todo esto? Pues infecciones, reacciones anafilácticas, pero bueno, pues así fue como se empezaron poco a poco, y estos son los tambores por los cuales pasaba el agua y pasaba la sangre por el celofán y regresaba a los pacientes, ¿no? Entonces, bueno, la tecnología empezó, la inventiva empezó, las ideas salieron, fueron avanzando pues desde 1950, como les decía, hasta volverse pues ya una realidad, hasta más o menos desde esa fecha hasta 1990, que empezaron a haber unas máquinas que se llamaban hemodializadores Gambro,
que ya contaban con una planta de tratamiento de agua y que ya se había, o que ya se empezaba a hacer como una corriente un poco más organizada hacia norma oficial mexicana y todo esto. Y ahora, pues a partir del 2010, ¿no? Tenemos lo que ustedes seguramente han visto, conocen, que son las nuevas máquinas Fresenius o Baxter, o hay diferentes PISA, marcas que tienen ya membranas biocompatibles de polisulfona, ¿no? Entonces, lo que hemos visto en estos 60 años en las terapias de reemplazo renal, de usar unas tinajas, mezclar las soluciones, pasarlas por tubos de celofán, a que todo sea totalmente automatizado, ha sido un brinco brutal, ¿no? Estas son las composiciones de las soluciones que se utilizaban en aquel entonces, ¿no? Las primeras, aquí, pues por supuesto, aprovechando, ¿no? Un artículo en el boletín en 1986 del doctor Gustavo Gordillo y del doctor Miguel Hinojosa, ¿no? En intoxicación por aluminio en niños urémicos. Doctor Hinojosa, yo creo que usted nos puede platicar muy bien de este artículo, lo debe conocer muy bien. Y de cómo ha ido evolucionando, ¿no? Esta era la antigua unidad de hemodiálisis del Hospital Infantil, ¿no? Estos son los hemodializadores Gambro, lo que les decía, ¿no? Y cómo hemos ido hemodializando y cómo hemos ido avanzando. Bueno, hablando ya específicamente de las terapias de reemplazo renal en la lesión renal, ¿no? Quisiera dividirla en dos, ¿no? En terapias de reemplazo renal para lesión renal aguda y para enfermedad renal crónica, ¿no? Recuerden ustedes que la lesión renal aguda es definida como una disminución abrupta de la lesión, de la función renal, y que tiene tres características. Primero, que es reversible, si se trata a tiempo y se trata bien. Segundo, que los datos clínicos son más importantes que los criterios bioquímicos, y esto es algo que a lo largo de estos últimos años hemos intentado hacer un énfasis brutal en decir que es más importante ver si el niño está sobrecargado, está dejando de orinar, está dando datos de hipervolemia, a que si tiene o no elevación de creatinina, ¿no? ¿Por qué? Porque estas enfermedades tienen un aumento muy importante de la morbimortalidad, ¿no? Entonces, en estas guías de lesión renal, ¿no? Entonces, llevan estos pacientes este caminito, ¿no? Entonces, son pacientes que a lo mejor están en estado basal, pero que tenían un estado de riesgo un poco incrementado por una patología de base o lo que sea, y que tienen un deterioro, un daño, y que ese daño, perdón, y que ese daño lo que genera es disminución en la tasa de filtrado glomerular, falla renal, y que si esta no se trata, pues lo que va a llevar es a la muerte del paciente, ¿no? Y evidentemente tomando en cuenta pues todas esas complicaciones. ¿Cómo podemos nosotros establecer los criterios de rifle? Los criterios de rifle nos ayudan a tener una estadificación de la lesión renal aguda desde el riesgo, el daño, la falla, la pérdida y un paciente que ya está en daño renal crónico con base a dos criterios. Un criterio bioquímico, que es la tasa de filtrado glomerular, que puede ser medida o por creatinina o por cistatina, y un criterio clínico, ¿no? Y el criterio clínico tiene que ver con el gasto urinario. Es súper importante que todos los que estamos en contacto con pacientes que se deshidratan, pacientes oncológicos, pacientes en urgencias, pacientes en terapia intensiva, pacientes con neumonía, inclusive pacientes con SARS-CoV-2, la lesión renal aguda es uno de las, sobre todo en pediatría, de los efectos que más estamos viendo en niños. No necesariamente tiene que llegar a PIMS. Muchas veces los niños pueden tener oligoanuria, elevación de creatinina, pueden tener inclusive hematuria o proteinuria asociada a la enfermedad por SARS-CoV-2. Pero bueno, regresando a esto, hay que tener un criterio muy importante, ¿no? Se dice que los pacientes críticos, entre el 5 y el 10% podrán desarrollar lesión renal aguda. El 70% de estos van a requerir una terapia de reemplazo renal. Si no se tratan adecuadamente, la mortalidad va a ser una mortalidad muy alta, entre el 50 y el 60%. Si el tratamiento fue hecho de manera oportuna, la recuperación renal va a ser alrededor del 90%, pero si esto no se cumple, el 50% de estos niños no regresarán a una función renal basal. Antes de hablar de terapias,
quisiera hablar un poco de criterios bioquímicos, porque esto me parece que es súper importante que lo tengamos claro, ¿no? Nosotros utilizamos, porque es el método más fácil de utilizar, el que está más a la mano y el que más se ha utilizado a lo largo del tiempo, creatinina para medir función renal. Quiero nada más poner en perspectiva lo siguiente. La creatinina en un paciente que tiene un daño y que empieza el daño aquí en donde dice baseline, a lo largo de las horas, si esperamos a ver si la creatinina subió después de que el paciente se paró, se chocó, sangró, se deshidrató, vamos a llegar 48 horas tarde a tratar al paciente. ¿Qué quiero decir con esto? La creatinina para determinar daño renal agudo o lesión renal aguda es un biomarcador poco útil. ¿Por qué? Porque tarda mucho tiempo en representarse o en elevarse. Hay otros marcadores que son muchísimo más rápidos. Hay un biomarcador que se utiliza poco, es un biomarcador urinario y que ya hay muchos artículos sobre este, que es el Enegal. Si yo tengo un paciente que se deshidrató, es un paciente que estuvo en bomba o es un paciente que se chocó, puedo medir Enegal urinario y si el valor del Enegal urinario es un valor alto, entonces puedo predecir que este paciente me va a desarrollar lesión renal aguda casi en el momento en el que el daño se presentó y no tengo que esperar hasta 48 horas después de que esto haya pasado. No, la cistatina C, que es un marcador que cada vez se utiliza más, quizás sea 24 horas más rápido que la creatinina para determinar lesión renal aguda. Entonces, por eso les decía, para ver si un paciente tiene un daño renal, es súper importante ver no nada más los patrones bioquímicos, sino los patrones clínicos. Si el paciente tiene un daño renal, va a dejar de orinar. Si el paciente tiene un daño renal, va a empezar a retener líquidos. El balance va a quedar positivo, va a empezar a aumentar de peso. Y eso son factores de riesgo que aumentan la mortalidad en estos pacientes. ¿Qué tenemos para tratar a estos pacientes? Bueno, pues en un paciente crónico, pues podemos utilizar fístulas. En un paciente agudo, podemos utilizar catéteres que son temporales, como el Majorcar, que es el que más se usa, y los catéteres permanentes como el Permacat, que es uno un poquito más reciente, ¿no? ¿Qué pasa con la hemodiálisis? La hemodiálisis, son estas máquinas, nosotros tuvimos un tiempo estas máquinas Baxter, muy buenas máquinas, hay otras máquinas Fresenius, también muy buenas máquinas. La máquina no importa, lo que importa es que sepamos cómo utilizarla, ¿no? Hay que tomar en cuenta el peso del paciente, cuál es el estado clínico, si ha tenido reacciones adversas, ¿no? Hay que programar bien la máquina y cuál es el acceso que más conviene al paciente. Muchas ocasiones, la falta de recursos o la falta de disponibilidad, esto es lo que hace que las terapias no se puedan utilizar de manera óptima. Entonces, esas son limitaciones que hemos tenido a lo largo de los años, ¿no? Por ejemplo, en bebés, hace ya algunos años hemos empezado a utilizar estas máquinas de Fresenius que nos permiten usar flujos sanguíneos bajos y que esos flujos sanguíneos bajos nos permiten no generar inestabilidad hemodinámica en el paciente. Cada vez hay filtros más pequeños para este tipo de pacientes que nos pueden ayudar a que si un bebé tiene una lesión renal aguda, secundaria, por ejemplo, a una cirugía cardíaca o a una sepsis o a una cardiopatía, podamos utilizar estas máquinas con estos filtros que ustedes pueden ver, son muy chiquitos. Esto es una línea neonatal y este es el filtro. Y con un buen acceso venoso podemos brindar terapias de reemplazo renal de manera aguda. También hay que tomar en cuenta que el número de pacientes con daño renal a lo largo de los años ha ido incrementando, quizá porque cada vez se detectan más, quizá porque son referidos a tiempo, quizá porque se mueren menos en sus comunidades, pero bueno, pues eso es una realidad, ¿no? ¿Cuáles son algunas limitaciones de la hemodiálisis? ¿Qué es lo que hemos estado platicando ahorita? Bueno, pues quizá un estado anémico grave es una limitación, un paciente muy desnutrido, un paciente con riesgo cardiovascular también o que tiene choque cardiovascular también es una limitación importante. Un paciente que no tiene accesos, ¿no? O pacientes que tienen múltiples cirugías, que tienen riesgo de trombosis, ¿no?
Y, por supuesto, que desde el punto de vista psicológico, si entramos en una hemodiálisis crónica, pues también déficit cognitivo, ¿no? Ahí tenemos un estudio muy interesante hace unos años en el Hospital Infantil, en donde se midió a los pacientes cuando llegaban a la unidad de hemodiálisis antes y después, de 3, 6 y 9 meses, y hay un deterioro en la comprensión lectora y por lo tanto en el aprendizaje de estos pacientes que se vuelven crónicos en las hemodiálisis. Hay retraso a todos los niveles, ¿no? Se vuelve muy difícil el manejo emocional de ellos y de las familias, ¿no? Entonces, eso con respecto a lo crónico. Y con respecto, por ejemplo, a lo agudo, ¿no? ¿Qué terapias tenemos para tratar a un paciente con todas estas limitaciones? Sobre todo riesgo cardiovascular, anemia, desnutrición, riesgo de trombosis. Pues hubo necesidad, ¿no?, de tener nuevas terapias de reemplazo renal, ¿no? Y la nueva terapia de reemplazo renal, que no está nueva, pero que es muy útil para pacientes en estados graves, en estados agudos, es el prisma, ¿no? El prisma se puede utilizar en pacientes operados de cirugía cardíaca, en pacientes sépticos, en intoxicados, en neonatos. En neonatos ya hay otra nueva que ahorita vamos a platicar, pero que estas terapias de reemplazo renal agudas han ido avanzando desde 1977, no una poca historia, hasta el 2004, que ha sido la nueva máquina que es el prisma. Las terapias de reemplazo renal lentas continuas, ¿no? Tienen como utilidad, como función, ¿no?, la depuración extracorpórea de terapias de sustancias urémicas o de intoxicación, ¿no?, que puedan generar inestabilidad en el paciente de manera aguda. Y dependen también de tener una buena diálisis y de un buen ultrafiltrado, en donde se reemplaza de alguna manera el líquido que se está sustituyendo, que se está quitando, a través de reposiciones de líquidos electrolíticos similares al plasma, ¿no? O sea, ¿qué pasa con estas terapias? Que el paciente, a través de una membrana, que es una membrana más especializada, en menos volumen, se va removiendo solutos, se van removiendo sustancias, se va removiendo agua y esta se va reemplazando a través de líquidos de sustitución que son, en teoría, pues que no están contaminados y que son muy similares al plasma, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas de las terapias de reemplazo renal? Que dan muchísima más precisión y estabilidad. O sea, para un paciente que está inestable, un paciente que está chocado, un paciente que tiene sepsis, un paciente que tiene falla cardíaca, ¿no? Son muy útiles porque la hemodiálisis remueve rápidamente líquidos y solutos y estas máquinas lo hacen a través de varios días. La idea es que las terapias de reemplazo renal lentas continuas se puedan utilizar al menos 72 horas, pero se pueden utilizar hasta semanas, quizá meses, cuando los pacientes las requieran, ¿no? También puede utilizarse para hacer algo de plasmaféresis, dependiendo de lo que el paciente va a necesitar, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas de las terapias de reemplazo renal? Justo suplir las desventajas de la hemodiálisis, ¿no? Pacientes hemodinámicamente inestables, pacientes que requieran de terapias lentas, que no puedan someterse a usos o a cambios bruscos en hemodinamia de la hemodiálisis o del cuerpo, que no respondan a diuréticos, pacientes que tienen falla orgánica múltiple, y ojo, disminuir mediadores proinflamatorios como la interferón alfa, la interleucina 6, la 8 y la 10. De hecho, ahorita, con las infecciones asociadas al SARS-CoV-2, ¿no?, estas terapias de reemplazo renal lentas continuas han sido de gran ayuda para la inflamación o para disminuir los mediadores inflamatorios generados por estas enfermedades, ¿no? Y lo que ayuda es que hay una ultrafiltración bastante buena y modificando algunos parámetros del sistema podemos nosotros generar una buena absorción en el filtro y eso ayudar a que el filtro detenga estos factores inflamatorios. Entonces, el prisma y estas terapias de reemplazo renal lentas continuas son de gran ayuda para pacientes graves, para pacientes en terapia intensiva, para pacientes que tienen sepsis, para pacientes que están operados de corazón.
nosotros en el hospital, pues ya tenemos algunos años de utilizarlas, por ejemplo, en los pacientes que se han trasplantado de corazón, trasplante de riñón, trasplante de hígado, y que en las primeras horas la evolución no es como debiera ser y se necesita de sustitución renal. Llevamos ya algunos años utilizándolas. Recientemente sí la hemos utilizado en pacientes con infecciones por SARS-CoV-2 que han estado en terapia intensiva. Evidentemente hay algunas indicaciones, inclusive en pacientes con falla cardíaca secundaria a uremia. También se pueden utilizar para ir removiendo lentamente volumen, ir removiendo lentamente también toxinas urémicas. O sea, las terapias de reemplazo renal lentas continuas, el prisma, hay que utilizarlo, ¿no? O sea, hay que saberlo indicar, pero hay que perderle el miedo y hay que utilizarlo. Si tenemos un paciente grave y requiere terapia de reemplazo renal, el prisma es hacia donde tenemos que voltear. Nos da muchísimo chance y sobre todo a los médicos de terapia intensiva, que el manejo es debe de ser agresivo, debe ser continuo, les permite estar transfundiendo, les permite estar poniendo volumen, les permite estar administrando diferentes presores, etcétera. Y es un manejo continuo, es un manejo conjunto entre nefrología y la terapia intensiva, ¿no? Y estas terapias, insisto, de reemplazo renal vinieron a suplir lo que la hemodiálisis no puede, ¿no? Que es darle a un paciente soporte por largo tiempo, soporte continuo, ¿no? Que es algo que luego los pacientes en terapia intensiva necesitan. Aquí, para hacer como un pequeño paréntesis, quisiera que todos pusieran muchísima atención a esta diapositiva. Fíjense, ¿por qué es importante el balance? ¿Por qué es importante ver cuánto pesa nuestro paciente? ¿Por qué es importante ver cuál es la evolución desde el punto de vista de los líquidos? Porque los líquidos matan, ¿no? Eso inclusive se ha ido modificando nuestra visión hasta en los cursos de reanimación, ¿no? O sea, antes era carga, 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 ¿no? O sea, ahora ya es después de un par de cargas y no responde a minas. Eso es lo que debe ser. ¿Por qué? Fíjense ustedes, el doctor que ha descrito y que ha inventado todas estas terapias de reemplazo renal, tanto el Prisma Flex como la que voy a platicar para neonatos, que se llama Carpe Diem, es el doctor Ronco. El doctor Ronco es quien es el padre de todas estas terapias. Y fíjense ustedes, ¿no? Hizo hace un par de años, en el 2018, un artículo en donde habló acerca de esto, 40 años de las terapias de reemplazo renal, básicamente, ¿qué es lo que hemos aprendido? ¿No? Fíjense ustedes, esto es algo importantísimo. Si yo tengo un paciente grave en terapia intensiva y que tiene daño renal, y ese paciente tiene menos de 10% de sobrecarga hídrica, su posibilidad o su porcentaje de mortalidad asociado únicamente a la lesión renal es de alrededor del 30%. Pero si yo a ese paciente lo empiezo a sobrecargar en volumen y me empiezo a pasar entre el 10 y el 20% de sobrecarga hídrica, mi mortalidad va a subir hasta el 43%. Pero si yo me paso más de agua todavía y no hago nada para quitarle ese sobrecarga hídrica y llevo a tener un porcentaje mayor al 20% de sobrecarga hídrica, mi mortalidad va a llegar a ser hasta arriba del 65%, en algunos lugares hasta el 75%. Solamente por la sobrecarga hídrica y la lesión renal aguda. Déjense de la falla cardíaca, de la sepsis, de la lesión endotelial, de lo que ustedes quieran. Solamente por lesión renal aguda y sobrecarga hídrica puedo tener hasta un 75% de mortalidad. Esa es la razón por la cual las terapias de reemplazo renal y la rehabilitación renal en estos pacientes es súper importante. Por eso es muy importante el balance, por eso es muy importante pesar al paciente, por eso es muy importante dar o vigilar datos de sobrecarga hídrica, porque si no se nos van. Y ya un paciente en esta situación, quitarle agua es muy complicado porque es un paciente que cada vez va a estar más inestable. Para los neonatos, ¿qué hay? ¿No? Pues ya hemos hablado de la hemodiálisis, lesión renal aguda, algunos criterios, ya platicamos acerca de cuáles son las limitaciones de la hemodiálisis, ya hablamos del prisma, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas del prisma? A mí la verdad es que
desde hace ya 6 años que vamos utilizando Prisma al año en el hospital infantil. Cada año tenemos más y más sesiones de Prisma. Empezamos con una máquina rentada y ahorita ya tenemos 2 del propio hospital. Entonces, cada vez se utiliza más porque se sabe y se ven los beneficios en estos pacientes. Pero, ¿y qué con los neonatos, no? Porque al fin del día, pues estas máquinas no fueron hechas para neonatos, fueron hechas para pacientes pediátricos y para pacientes adultos. Pero ¿y para los neonatos qué? Para los niños que pesan menos de 3 kilos, ¿qué hay que hacer? ¿Qué opciones tenemos? Bueno, primero que la lesión renal en los recién nacidos oscila entre el 6 y el 30%, dependiendo del centro. Claro, si es un centro en donde no se atienden mujeres con complicaciones, pues a lo mejor estamos acá, pero si es un centro de especialidad, pues entonces estaremos de este lado, quizá un poquito más alta, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿cuáles son las principales causas? Pues los cardiópatas y los asfixiados, ¿no? Y en los bebés también las presentaciones pueden ser oligúricas, no ligúricas o de plano anúricas. ¿Cuáles son los factores de riesgo de los neonatos? Pues primero, el peso bajo al nacer. Segundo, las cardiopatías. Uso de antimicrobianos y uso de antiinflamatorios. Pero a ver, yo siempre les digo a los neonatólogos acá con los que trabajamos, ¿no? Esto es un niño, esto es un recién nacido normal, ¿no? O sea, pues, generalmente el de la UCIN es un niño que tiene peso bajo o prematuro, es cardiópata, tiene su PSA, a veces tienen sepsis, o casi todos, ¿no? Y hay que ponerle AINES para cerrarle la PSA y que no lo operen, pues, ¿no? Entonces ya lo cerramos, ¿no? Tenemos todos los factores de riesgo en los recién nacidos. ¿Y qué pasa si este recién nacido me hace falla renal? ¿Puedo utilizar diálisis peritoneal? Sí, sí puedes utilizar diálisis peritoneal. ¿Por qué no habla de la diálisis peritoneal? Bueno, porque la diálisis peritoneal se ha hablado mucho. La diálisis peritoneal se ha hablado que es la terapia de reemplazo más usada en el mundo, es segura. El problema, pues a veces son los catéteres, a veces son que la gente no sabe utilizar la diálisis, que se infectan, la enterocolitis. O sea, sí tiene como algunas limitantes la diálisis peritoneal, ¿no? En este artículo, ¿no? Que salió hace 5 años, un poquito viejo, pero muy útil, ¿no? Se estudiaron muchos, es como un metaanálisis del Pediatrics, donde se estudiaron muchos artículos o muchos estudios de muchos pacientes en donde se valoraron cuáles fueron los factores para desarrollar lesión renal aguda. Pues casi todos terminan en bajo peso, ¿no? Uso de antibióticos, cirugías cardíacas, ¿no? Entonces, bueno, pues son niños que vemos constantemente. Y otra vez, ¿no? Así como tenemos ese artículo del doctor Ronco de hace 40 años, ¿qué pasa con la sobrecarga hídrica? Pues también tenemos un artículo que es un estudio que se hizo en varios centros a lo largo del mundo, en donde se utilizó o donde se vio cuál era la mortalidad, ¿no? Asociada a lesión renal aguda versus no lesión renal aguda, ¿no? Del lado derecho, ¿cuál es el porcentaje de mortalidad asociado, por ejemplo, a recién nacidos con sepsis y lesión renal aguda? El 25%. ¿Cuál es el riesgo de mortalidad con sepsis y lesión renal aguda? El 70%. Entonces, la lesión renal aguda, la sobrecarga hídrica, son factores de riesgo que generan mayor mortalidad en los pacientes graves, ¿no? ¿Y qué es lo que se ha hecho? Pues bueno, esta es la nueva terapia, ¿no? Esta terapia es una terapia no disponible aún en el país, ¿no? El año pasado nos cayó la pandemia, nosotros ya andábamos haciendo muchos trámites con las personas que la piensan traer para poder traerla y nos cayó la pandemia. Y nos detuvimos en todos los trámites porque pues, todas las oficinas se cerraron, no hubo manera de terminar los protocolos, estamos en stand-by y se llama así, Carpe Diem. Cardio Renal Pediatric Dialysis Emergency Machine. Y es muy similar en principio al Prisma, pero está diseñada para manejar flujos sanguíneos, para manejar presiones y para manejar volúmenes infinitamente menores que el Prisma y mucho menos que la hemodiálisis. El reporte de esto fue en el 2012. Nuevamente el doctor Ronco, el creador del PrismaFlex, fue el mismo creador del Carpe Diem, ¿no? Y este es el artículo en donde se publica la experiencia o la creación o la instalación de estas nuevas terapias de reemplazo renal para población neonatal. ¿Cuáles son las indicaciones? Las indicaciones: lesión renal aguda asociada igual a sepsis, sobrecarga hídrica, inestabilidad hemodinámica, edema pulmonar. O sea, creo que si a nosotros, a los neonatólogos y a ustedes les podemos ayudar a manejar a estos pacientes
que no es raro que veamos en las unidades de cuidados intensivos neonatales, de manera más pronta y más eficaz, les vamos a ayudar muchísimo en el manejo de sus niños. Lesión renal aguda con alteraciones hidroelectrolíticas, desequilibrio ácido-base. Niños que necesitan estar transfundiéndose o nutriéndose para poder mejorar su estado, ¿no? Que tienen lesión renal aguda con requerimientos altos de líquidos. Pero también se puede utilizar en todas estas causas, ¿no? Errores innatos del metabolismo, pacientes con hiperamonemia, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, falla cardiopulmonar aguda, pacientes operados de corazón, ¿no? En Estados Unidos hay protocolos nuevos bien interesantes en niños que recién salen de cirugías con circulación extracorpórea, ya salen con catéter central y salen derechito al carpe diem y les va re bien, ¿no? Pacientes quemaduras, pacientes con coma hepático, ¿no? Intoxicados. Él es el doctor Ronco, ¿no? Él es el creador del PrismaFlex y del Carpe Diem. El primer congreso donde se presentó ya oficialmente como para distribución fue en Viena en el 2016, ¿no? Aquí estoy con el doctor Ronco y con el doctor Guaradi, que es el que más terapias de reemplazo renal en Estados Unidos. Él está en Kansas, con él es mi fellow. ¿Y qué para la enfermedad? Bueno, ya hablamos mucho de la lesión renal aguda. ¿Y qué para la enfermedad renal crónica? Pues bueno, la hemodiálisis sigue siendo una terapia útil. La diálisis peritoneal sigue siendo una terapia de rehabilitación o de reemplazo renal ideal para los pacientes pediátricos. ¿Por qué? Porque les permite ir a la escuela, porque les permite acudir a las terapias, las pueden hacer en domicilio en la noche mientras duermen y se desconectan y pueden ir a jugar fútbol, pueden acudir a su mundo social, ¿no? Y la hemodiálisis, pues no. La hemodiálisis tienen que ir 3 días a la semana y permanecer en el hospital toda la mañana y eso ya lo comentamos, todos los problemas que lleva, ¿no? Recordando un poquito que la enfermedad renal crónica, las causas más comunes son las asociadas a malformaciones del tracto urinario. No se sabe cuántos pacientes en enfermedad renal crónica pediátricos tenemos porque no hay un registro. En un registro norteamericano ya viejito, ¿no? Las causas más comunes de lesión renal eran las desconocidas, seguidas por malformaciones del tracto urinario, hipoplasias renales y glomerulopatías. Nosotros en el hospital infantil más o menos andamos ahí, ¿no? De nuestra principal causa o el principal diagnóstico que tenemos de lesión renal crónica o de enfermedad renal crónica, perdón, son causas indeterminadas, 1 de cada 2. Y de ahí, pues las uropatías, las glomerulopatías secundarias. Hace ratito vi a Tali, ¿no? Lupus. Lupus es una causa muy importante en la edad pediátrica de enfermedad renal crónica. O sea, las pacientes o los pacientes con lupus tienen que estar súper bien cuidados y súper bien vigilados. Tienen ahí una joya en Tali, cuídenla. Y pues el éxito de la rehabilitación renal siempre va a ser el trasplante, ¿no? Desde 1900 hubo ahí algunas ideas de esto, ¿no? El trasplante exitoso en el 54 en Boston de los gemelos Hardwell, ¿no? Y por supuesto los cambios que hemos tenido en la inmunosupresión, desde la irradiación con cobalto, imagínense, irradiar a un paciente para depletar la médula para que no rechace, hasta ya ahorita las últimas terapias que tenemos con antiproliferativos, ciclosporina, gamma globulina antilinfocito, pero lo que le vino a dar un cambio brutal al trasplante fue el uso de la prednisona y la ciclosporina. El doctor Hinojosa tiene pues, muchísima experiencia porque él empezó muchos de los trasplantes a peso en el hospital infantil y las nuevas terapias para inductores anti-CD25, ¿no? Esta fue en algunas imágenes, estos son los gemelos que se trasplantaron en Boston, esta fue la cirugía. Y pues bueno, ya para terminar y no hacer más larga esta charla, esta es la hoja de trasplante del primer trasplante en México y en América Latina en el hospital infantil. Esta fue hecha el 15 de diciembre de 1967 a una niña de 9 años con diagnóstico de enfermedad renal crónica y esta es la hoja de, aquí está, ¿dónde estaba? Aquí está, dice aquí está, ¿no? Rosa Alejandra, aquí en el centro, ¿no? Esta es la hoja de cirugía del doctor ahí en el hospital infantil.
¿Qué tenemos a los 10 años? ¿No? O sea, nosotros en los últimos 10 años, en nuestras curvas de sobrevida actuarial, ¿no? Con respecto al trasplante renal, que es el método de rehabilitación para la enfermedad renal crónica de elección, son muy buenas, ¿no? Nuestra sobrevida de los pacientes es de 97.2% en 10 años y la sobrevida en la función renal óptima es del 71.5% también a 10 años, ¿no? Lo cual yo creo que igual en Monterrey estamos al mismo nivel que cualquier otra parte del mundo y pues bueno, lo más importante es cuidar a los pacientes. ¿Qué retos tenemos para los pacientes? Sobre todo, nuevamente impulsar la campaña de donación de órganos, ¿no? Dar tratamientos de inmunosupresión de calidad, ¿no? Detectar la enfermedad renal crónica a tiempo. Y pues bueno, pues eso sería todo. Este es el equipo de Nefro, ¿no? Nuestras psicólogas, trabajadores sociales, médicos, enfermeras. Acuérdense que siempre les digo que para tener un departamento exitoso hay que tener gente que esté comprometida con lo que se hace. Y yo creo que todos en el Hospital Infantil de México, en el Departamento de Nefrología, tenemos muy claro que la prioridad es que estos chaparros se puedan rehabilitar, ya si tengan una enfermedad renal aguda, que comprometa su vida de manera aguda o aquellos que necesiten un trasplante renal. Muchas gracias, este es mi correo y estoy a sus órdenes para lo que se pueda ofrecer con muchísimo gusto. Muchísimas gracias, doctor Romo. Es excelente su plática y pues es interesante de que habíamos comentado que la mayoría de los pacientes que desarrollan enfermedad renal crónica van al hospital y no sabemos la causa. De hecho, el maestro Gordillo lo mencionaba como la uremia sin historia, ¿sí? En cuanto al número de trasplantes del Hospital Infantil de México, a mí me tocó estar de residente cuando hubo una reorganización del departamento. En ese entonces, pues realmente no teníamos un equipo de salud. El equipo de salud se empezó a formar a partir de 1982. A mí me tocó llegar en 1983 e irme en 1986, y durante ese tiempo aprendimos mucho del equipo donde pues era importante tener psicología, trabajadora social, enfermeras, médicos, ¿verdad? Pero sobre todo el incluir a los pacientes y a las familias del paciente dentro del equipo de atención. Así es. Entonces, y la verdad es que, mire, creo que para todos es súper necesario saber que para tener un programa de terapias de reemplazo renal, ya sean agudas con el Prismaflex o crónicas con hemodiálisis, la diálisis peritoneal o el trasplante, es importantísimo contar con un equipo de enfermería que sepa cómo hacerlo, ¿no? Porque al fin del día el médico puede prescribir y no puedes estar todo el tiempo ahí con el paciente, sino que tienes que hacer una educación continua con las enfermeras y una educación continua con el demás equipo de salud, ¿no? Una comunicación estrechísima con los neonatólogos y con los intensivistas, porque con ellos son con los que vas a hacer tú haciendo el plan día a día de qué es lo que vas a modificar en la máquina y qué es lo que vas a modificar en la diálisis del paciente, ¿no? Eso con respecto a la parte aguda. Con respecto a la parte crónica, el equipo es muchísimo más grande porque necesita, como usted dice, ¿no? Trabajadoras sociales que te ayuden a saber cuál es el entorno real del paciente, del aspecto psicológico de los pacientes. Es algo que hemos trabajado mucho hace algunos años para aquellos pacientes, como 4 años, 5 años, para nuestros pacientes crónicos que van 3 veces a la semana. Pues hicimos este estudio de comprensión lectora, en donde lo que veíamos era que se deterioraba el aprendizaje de los pacientes. ¿Por qué? Porque en la hemodiálisis crónica los cambios vasculares de perfusión cerebral y osmolares también, se afecta muchísimo la parte cognitiva. Lo que hicimos fue traerles la escuela a los niños. Entonces, con la CEP hicimos un programa que se llama Sigamos Aprendiendo, y ese programa de Sigamos Aprendiendo, antes de la pandemia, claro, iba una maestra de primaria y una maestra de secundaria y les daba las clases a los niños mientras estaban en sus sesiones de hemodiálisis.
Entonces nuestros niños no dejaban de ir a la escuela de alguna manera, seguían teniendo la capacidad de seguir aprendiendo, les dejaban tareas, les calificaban clases, etcétera. Y eso desde el punto de vista anímico también los ayudaba bastante, ¿no? Entonces, los programas de terapia de reemplazo renal agudos y crónicos son distintos, pero se necesita tener un personal con el que trabajar. Y del trasplante, pues ni se diga, porque para el trasplante se necesita seguimiento psicológico, seguimiento de nutrición, seguimiento... Ah, también es otra cosa. Desde hace aproximadamente 4 años mandamos también a preparar, a entrenar a una nutrióloga pediatra, a Kansas también, a que hiciera nutrición renal pediátrica. Entonces, tenemos una nutrióloga que asesora a los niños en terapias crónicas, que nos ayuda al manejo nutricional del paciente agudo, grave en terapia intensiva, y que también nos ayuda a darle seguimiento post-transplantados a los niños, porque ya les dices, ya puedes comer de todo y se empezaron a poner como puerquitos, ¿no? Entonces, teníamos que ayudarles a que les enseñara cómo a realimentarse, por decirlo de esta manera, ¿no? Entonces, el equipo que se necesita para el manejo del enfermo renal es un equipo súper multidisciplinario, y la relación que debe de haber entre nefro y los diferentes servicios, intensiva, neonatología, urgencias, debe ser una relación bien continua y bien estrecha y bien clara, porque cuando no se dejan las cosas claras, los programas fallan. Y es muy importante, igual que la detección temprana. La semana pasada platicábamos de protocolos que existen desde el siglo pasado en Francia, en Corea, en China, en Japón, donde a los niños de edad escolar les hacen tirillas en la orina para detectar tempranamente nefropatías, con el resultado de que allá la uremia sin historia pues es casi desconocida, ¿verdad? Es muy baja la evolución. No sé, aquí en el país ha habido pues iniciativas así aisladas en algunas universidades. Creo que el último fue en Sinaloa, donde intentaron hacer esto, pero no sé si en la Ciudad de México tengan alguna protocolo así. Es importantísima la detección oportuna. Importantísima. Mire, doctor, ojalá todos los pediatras y neonatólogos que nos estén escuchando y los intensivistas, por favor, hagan caso a esto. A ver, la recomendación es población de riesgo, recién nacido, prematuro, asfixiado, cardiópata, séptico, seguimiento de la función renal por lo menos cada año hasta los 6 años. Población abierta. A igual que usted, considero que el screening 3, 6, 9 y 12 años, por lo menos con un examen general de orina, debe de hacerse. Algo que es bien importante y que no se hace es que a los niños se les debe tomar la presión arterial en el consultorio. La Academia Americana de Pediatría recomienda que cada visita se haga, ¿no? O sea, pues ya si lo hacemos cada 6 meses ya lo hicimos, pero hay que tomarlas. Porque muchas veces los niños no dan datos de enfermedad renal hasta que ésta se vuelve ya crónica y empiezan ya a tener datos claros de enfermedad renal. Y muchas veces se puede detectar. Hay glomerulopatías que son silentes, ¿no? O sea, inclusive es esclerosis focal y segmentaria, usted lo sabe, que nunca se hincharon los niños y llegan con daño renal y proteinuria y ya no hay nada más que hacer. Las malformaciones del tracto urinario, ojo, infecciones de vías urinarias comprobadas a todos los niños por lo menos ultrasonido. Si es repetitiva, cistograma y gamagrama. O sea, ahí sí no hay de otra, ¿no? O sea, aunque, ay, es que le va a poner una sonda, sí se la voy a poner, porque su hijo tiene reflujo y se puede hacer algo ahorita, lo siguiente es que se trasplante, ¿no? O sea, hay que tener mucho cuidado. O sea, la adecuada detección de la enfermedad renal es algo que se debe de hacer. Yo a los neonatólogos con los que trabajamos acá en la Ciudad de México, tanto en medio privado como público, sí les decimos que por favor, no es necesario que lo manden al nefrólogo, pero que le hagan ellos el examen general de orina. Y que si tiene hematuria o proteinuria lo refieran, pero que se lo hagan. Eso es lo importante. Es un punto de buena práctica clínica estar seguro de que el niño con factores de riesgo y sano no tiene ningún problema renal.
porque se deja hasta el final y muchas veces, por eso les enseñé la gráfica de los crónicos. El 50% no sabemos la causa. ¿Por qué? Porque llegaron ya con el diagnóstico y ya no se les pudo hacer más. Muy bien. Yo quisiera preguntar también sobre el financiamiento. En las instituciones públicas acá de Nuevo León, pues tenemos mucha dificultad para atender a los pacientes, sobre todo a los crónicos, a los agudos también. La disponibilidad del Prismaflex es muy limitada, casi es para los hospitales privados, ¿sí? Entonces, desde que estaba el Seguro Popular extinto ya, pues no había un apoyo para estos pacientes. No sé ustedes cómo han manejado esto para el financiamiento de la atención de sus niños. Pues mire, no tenemos financiamiento para lesión renal aguda bueno, ahora que en teoría ya todo es gratuidad, esperemos que sí haya, pero antes no teníamos financiamiento, entonces teníamos que tomar del presupuesto del enfermo crónico para jalarle un poquito a la lesión renal aguda. Pero la verdad es que con el paso de los años se ha vuelto más ya una necesidad tenerla. Mire, yo pienso que tanto en el medio público como en el medio privado hay que perderle el miedo a las terapias de reemplazo renal agudas. Hay que usarlas. Les va muy bien a los niños. O sea, evidentemente hay que ir adquiriendo experiencia en hacerlo, pero por ejemplo, hemos tenido pacientes, la doctora Talía Díaz, que fue residente en nosotros de Reuma, pues lo puedo ver. Hemos tenido pacientes, por ejemplo, con lupus gravísimas, que se meten al prisma, sépticas y que salen adelante. Pacientes trasplantados de riñón, trasplante de hígado, ¿no? O sea, lo que hay que perderles es el miedo a usarlas. Entre más pronto se utilice una terapia de reemplazo renal ante el evento de una lesión renal aguda, el pronóstico va a ser 1000 veces mejor. Si esperamos ya que el paciente esté muy grave para ponerle una terapia de reemplazo renal, el pronóstico no va a ser bueno. Entonces va a empezar a fracasar el programa y van a decir, no, pues no sirve, los pacientes se mueren. No, lo que pasa es que lo estamos utilizando a destiempo. Y por eso la comunicación entre urgencias y las unidades de cuidados intensivos y neonato debe ser muy rápida. Oye, a ver, tengo un paciente que salió de cirugía cardíaca, ¿no? ¿Cómo ves? Le empezamos a ver, vamos a ver, no orina, pónsela, ¿no? Y el financiamiento se va dando, doctor, porque entre más se vaya utilizando, se va creando más la necesidad. Si no se utilizan, no se va creando la necesidad y no va a haber financiamiento. Usen mucho de la mano por ejemplo, ahorita con la gratuidad, de estos programas de gratuidad, porque en teoría debe de cubrirlo todo, ¿no? O sea, no esperar a que se los lleven, no se los van a llevar, hay que pedirlo. Hay que pedirlo. Muy bien, está abierta la invitación a todos los asistentes a hacer preguntas. No sé si la doctora Ceci tenga alguna pregunta ahí en su chat. A través del chat pueden hacer la pregunta. Por el momento solo había una sobre el financiamiento, doctor. Creo que ya se respondió con. Sí es cara las terapias de reemplazo renal lentas, pero son muy útiles. La hemodiálisis y la diálisis peritoneal es más cara la hemodiálisis crónica que la diálisis peritoneal crónica. Y para el trasplante renal, a la larga es mucho más barato trasplantar a un paciente que tenerlo en terapias de reemplazo renal, ¿no? O sea, creo que con el tiempo lo que tenemos que ir viendo es que nuestros pacientes se vayan rehabilitando, sobre todo los crónicos, en búsqueda de un trasplante renal, porque eso sí es un método de rehabilitación permanente, ¿no? Si se cuida, si se vigila, ¿no? Entonces, sí, la terapia renal no es barata, pero bien utilizada salva vidas y ayuda a que los pacientes se compliquen menos. Y Sí, eso disminuye costos. así es. Acá con los administradores de hospitales a veces tenemos una discusión, ¿verdad? Pero pues le digo, mira, si ya le invertiste al recién nacido para una cirugía cardiovascular, para la sepsis, ya era un prematurito que ya tiene 3, 4 meses hospitalizado,
pues el no usar la terapia, pues puede resultar pues en tirar todo ese dinero, esos millones de pesos que ya gastamos a la basura. Claro, Digo, absolutamente. De hecho, da pena no considerar el sufrimiento o la muerte del paciente, de pero es muy importante esa... así es como nosotros hemos empezado, ¿no? O sea, así fue, ¿no? Así cuando empezamos con los trasplantes, no, es que no hay dinero para el Prisma. A ver, ya invirtieron en que los cirujanos se trasladaran a hacer la procuración. Ya pagaron todo el transporte. Ya se trasplantó el paciente. Ya se utilizó la inducción de la inmunosupresión. Ya se gastaron horas y días de terapia intensiva. Hay que poner la terapia de reemplazo renal para que el paciente le termine yendo bien y les termina yendo bien. Por eso le digo, doctor, hay que crear poco a poco la necesidad y hay que hablarlo, o sea, si se hace presión entre la terapia intensiva, entre neonato, el carpe diem, doctor, va a ser algo que le va a cambiar la vida a los recién nacidos de una manera abismal, porque los pacientes graves que dejan de orinar, ya no vamos a necesitar ponerle una diálisis, ya va a poner una... Y los neonatólogos van a poder trabajar libremente con todo esto. Entonces, yo creo que sí es algo que por lo cual que sí hay que ir peleando un poco más. Así es. No en todos los hospitales o laboratorios privados tenemos los biomarcadores Ujú. diferentes de la creatinina. Aquí, ¿qué consejo habría para vigilar al paciente antes de que tenga la sobrecarga de volumen? Fíjese que el N-Gal nada más no es caro, doctor. Es más cara la cistatina, esa sí es un poquito más cara, pero el N-Gal es un biomarcador urinario que ya instaurado, o sea, ya que se le pide al laboratorio que pongan el reactivo, no es caro, cuesta como 400 pesos. Entonces, la verdad es que sí es algo que se puede utilizar. Biomarcadores, pues el más rápido es el N-Gal, luego la cistatina y luego la creatinina, ¿no? Pero lo más importante es, como comenté, saber cuáles son los factores de riesgo que pueda tener nuestro paciente y en las siguientes 8 o 16 horas ir viendo cómo va el gasto urinario y el balance hídrico. Si el gasto urinario cae y el balance hídrico cae, el paciente está entrando en lesión renal. Entonces ahí es cuando hay que ajustar líquidos, disminuir a lo mejor ajuste de antimicrobianos e inclusive ir pidiendo valoración de nefro para una posible terapia de reemplazo renal. ¿Por qué? Porque si después de 24 horas el paciente tiene balances positivos y oligonuria, necesita una terapia de reemplazo renal sí o sí, la que sea. Diálisis, hemodiálisis o prisma, la que se tenga, pero se necesita poner. Así es. Preguntan también que cuál es la utilidad de la terapia continua lenta en el contexto de la sepsis. Además de que el paciente tiene, lo que pasa con los pacientes sépticos es que tienen muchísima formación de interleucinas y factores proinflamatorios, ¿no? Entonces, eso genera daño endotelial y genera fuga. Y entonces los pacientes requieren de más volumen para mantener el intravascular conservado y que no esté con hipotensión ni con datos de bajo gasto. ¿Qué pasa con las terapias de reemplazo renal lentas? La membrana del filtro está acomodada de una manera en la cual el mismo material favorecen la absorción de moléculas proinflamatorias, interleucinas, factor de necrosis tumoral, etc. Entonces, lo que ayuda es que a esos factores proinflamatorios se peguen al filtro y dejen de estar circulando en el torrente circulatorio y disminuye la lesión endotelial y ayuda a que el volumen, además de que si el paciente está chocado, no se recambie rápido, sino se vaya recambiando poco a poquito. O sea, si en lugar de sacarle 2 litros en 2 horas, como sería en una hemodiálisis, le puedo sacar 2 litros en 24 horas y el paciente tiene mayor capacidad de manejar esos cambios hemodinámicos que con una hemodiálisis que es muy abrupta. Muy bien, muchas gracias, doctor José Carlos Romo. Creo que ya agotamos las preguntas que existían en el chat. Entonces, le cedo la palabra al doctor Oscar Valencia. Muchas gracias, doctor Romo, por su excelente presentación y un tema extremadamente útil y trascendente para nuestros pacientes.
Muchas gracias también al doctor Hinojosa por la coordinación de este módulo, y los suplicamos nos hagan favor de llenar esta encuesta de satisfacción, y muchas gracias también a toda nuestra audiencia por haber acompañado a nosotros en esta sesión. Muchas gracias y que por la tengan invitación. un excelente día. Aquí con ustedes.